Parte 1. La iglesia de San Ildefonso brillaba bajo el sol implacable de julio en Mérida, Venezuela. Las campanas repicaban con alegría mientras los invitados ocupaban sus lugares en las bancas de madera oscura, abanicándose con programas impresos que llevaban los nombres de Valentina Guerrero y Rodrigo Salcedo en letras doradas. Era 1961. Y en aquella ciudad andina donde las montañas abrazaban las calles empedradas, las bodas eran eventos que unían a familias enteras durante generaciones. Valentina esperaba en la sacristía, envuelta en un vestido de encaje francés que había pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de lirios blancos, no de emoción, sino de algo más oscuro que había comenzado a crecer en su pecho durante las últimas semanas. A través de la ventana podía ver el parque glorioso, donde había conocido a Rodrigo 2 años atrás, cuando él había llegado desde Caracas para administrar la hacienda cafetalera de su tío. «Estás hermosa, hija», murmuró su padre, el doctor Guerrero, ajustándose los lentes mientras la observaba con orgullo. Antes de continuar con esta historia, me encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Pero Valentina apenas escuchaba. En su mente resonaban las palabras que había escuchado 3 noches antes, cuando el insomnio la había llevado a caminar por el corredor de la casona familiar. Había escuchado voces en el estudio de su padre. Una de ellas era la de Rodrigo. La otra pertenecía a Beatriz Montenegro, su mejor amiga desde la infancia, la misma que ahora estaba sentada entre los invitados, con una sonrisa que Valentina había aprendido a descifrar como falsa. «Después de la boda será más fácil», había dicho Rodrigo con aquella voz grave que alguna vez la había hecho estremecer de amor. «Una vez que controle las propiedades de los Guerrero, podremos estar juntos sin escondernos». La risa de Beatriz había sido como vidrio quebrándose. Y ella, Valentina es ingenua, nunca sabrá nada. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial. El padre de Valentina le ofreció el brazo, pero ella permaneció inmóvil, mirando fijamente hacia las puertas dobles que se abrían para revelar el pasillo alfombrado de rojo. Al fondo, junto al altar, Rodrigo esperaba con su traje negro impecable, el cabello engominado hacia atrás, esa sonrisa encantadora que había conquistado no solo su corazón, sino también la aprobación de toda su familia. «Valentina, es hora», insistió su padre. Ella dio el primer paso, luego otro. Cada pisada resonaba en su mente como un tambor fúnebre. Los rostros de los invitados se volvían hacia ella con admiración. Las señoras de sociedad con sus sombreros elaborados, los hacendados con sus bigotes recortados, los comerciantes del mercado principal que habían cerrado sus negocios para asistir. Todos sonreían, ajenos a la tormenta que se gestaba bajo el velo de encaje de la novia. Cuando sus ojos encontraron los de Beatriz, su supuesta amiga le guiñó un ojo con complicidad. Beatriz llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba su figura curvilínea, el cabello negro recogido en un elaborado peinado. Estaba sentada junto a su esposo, el abogado Montenegro, un hombre 20 años mayor que ella y completamente ajeno a la traición que su esposa tramaba. Valentina llegó al altar. Rodrigo le tomó la mano con fingida ternura, y ella sintió náuseas al percibir el olor de su colonia, la misma que había olido en el chal de Beatriz semanas atrás cuando la había visitado en su casa. Todas las piezas habían encajado demasiado tarde. El padre Sebastián, un anciano de voz temblorosa que había bautizado a Valentina, comenzó la ceremonia. Las palabras en latín flotaban en el aire mientras el calor se volvía sofocante dentro de la iglesia.
Valentina observó los vitrales que proyectaban luces de colores sobre los invitados, las velas encendidas que bordeaban el altar, el crucifijo de madera tallada que presidía la escena. En la salud y en la enfermedad, decía el padre Sebastián. Rodrigo apretó su mano, creyendo que su silencio era solo nerviosismo de novia. Detrás de él, Valentina podía ver a su madre secándose lágrimas de felicidad con un pañuelo bordado. Su hermano menor, Carlos, de apenas 14 años, los observaba con admiración, soñando quizás con su propio futuro matrimonio. Hasta que la muerte los separe. En ese momento, Valentina tomó una decisión. No sería ella quien muriera en este matrimonio. Sería la mujer ingenua que Rodrigo y Beatriz creían que era. Cuando el padre Sebastián le preguntó si aceptaba a Rodrigo como su esposo, ella pronunció un sí, tan claro y firme que resonó por toda la iglesia. La multitud suspiró aliviada, y los músicos prepararon sus instrumentos para la celebración. Pero en los ojos de Valentina ardía algo que ninguno de los presentes podía ver. Había aprendido que la venganza no se servía caliente, sino con la paciencia helada de las montañas que rodeaban Mérida. Mientras Rodrigo la besaba ante el aplauso de los invitados, ella ya estaba trazando cada movimiento de un plan que tardaría meses en ejecutarse, pero que sería tan devastador como los derrumbes que a veces sepultaban las carreteras de la cordillera. La recepción se celebró en la Hacienda San Rafael, propiedad de la familia Guerrero desde hacía 3 generaciones. Las mesas estaban dispuestas bajo los árboles de samán, decoradas con orquídeas y helechos que habían sido traídos desde los páramos cercanos. La orquesta tocaba valses y merengues mientras los meseros servían hallacas, pabellón criollo y chicha andina en vasos de cristal. Valentina bailó con Rodrigo, sonrió para las fotografías, cortó el pastel de 5 pisos que había sido horneado por las hermanas Tobar en su panadería del centro. Nadie notó cómo sus ojos seguían cada movimiento de Beatriz, cómo registraba cada intercambio de miradas entre su nueva esposa y su amante, cómo memorizaba los nombres de cada persona que había testificado este matrimonio basado en mentiras. Cuando la noche cayó sobre Mérida y las primeras estrellas comenzaron a brillar sobre los picos nevados, Valentina se retiró brevemente a la casa principal. En su habitación de soltera, guardaba un diario donde había registrado cada detalle de la traición. Fechas, lugares, conversaciones escuchadas. Lo guardó en el fondo de su baúl de viaje, junto con las cartas de amor que Rodrigo le había escrito y que ahora sabía que eran tan falsas como su sonrisa. Mañana viajarían a la isla de Margarita para su luna de miel. Rodrigo había planeado 2 semanas de sol y playa, creyendo que para entonces ya habría consolidado su control sobre las propiedades Guerrero mediante los documentos que el padre de Valentina había firmado como parte del contrato matrimonial. Pero Valentina ya había comenzado a tejer su red. Antes de la boda, había visitado discretamente al notario Paredes, un viejo amigo de su abuelo, y había hecho ciertas preguntas sobre las leyes de propiedad y herencia. Había aprendido que una mujer casada podía proteger ciertos bienes si conocía los mecanismos legales correctos. Había descubierto que la venganza no requería violencia, sino inteligencia y tiempo. Cuando regresó a la fiesta, encontró a Rodrigo y Beatriz conversando junto a la fuente del jardín. Se acercó con su sonrisa más dulce. «Querida Beatriz, qué hermosa te ves esta noche», dijo Valentina, tomando la mano de su amiga con afecto fingido. «Espero que tú y tu esposo nos visiten pronto en nuestra nueva casa». La expresión de sorpresa en el rostro de Beatriz fue deliciosa. Rodrigo palideció ligeramente, pero recuperó la compostura. «Por supuesto, Valentina»,
respondió Beatriz con voz tensa. Seremos vecinos después de todo. Valentina sonrió y se alejó, sintiendo las miradas de ambos clavadas en su espalda. Había lanzado la primera piedra. Ahora solo tenía que esperar y observar cómo el miedo comenzaba a crecer en ellos, cómo la duda envenenaba su complicidad. La fiesta continuó hasta el amanecer, cuando los últimos invitados se despidieron con abrazos y promesas de visitas futuras. Valentina y Rodrigo subieron finalmente a la habitación nupcial que había sido preparada con pétalos de rosa y velas aromáticas. Él intentó besarla, pero ella se apartó con delicadeza. «Estoy exhausta, mi amor», murmuró. «Mañana será un día largo». Rodrigo asintió, decepcionado pero comprensivo. Valentina se recostó en la cama con su vestido aún puesto, mirando el techo de madera tallada mientras escuchaba la respiración de su esposo volverse más profunda. En la oscuridad, sus dedos acariciaban el anillo de bodas que ahora llevaba, ese círculo de oro que para muchos simbolizaba amor eterno, pero que para ella se había convertido en un recordatorio de que la justicia a veces requería sacrificios. Y así comenzó el matrimonio de Valentina Guerrero, una unión bañada no en bendiciones, sino en las lágrimas de la traición y las primeras chispas de un fuego que pronto consumiría todo lo que Rodrigo y Beatriz habían planeado robar. Parte 2. La brisa salada del Caribe golpeaba el rostro de Valentina mientras observaba las olas romper contra la arena blanca de Playa El Agua. Habían llegado a la isla de Margarita hacía 3 días, y Rodrigo había gastado cada momento intentando seducirla con cenas románticas, paseos por el malecón de Porlamar y promesas de un futuro brillante juntos. Ella había jugado su papel a la perfección, la esposa tímida, la mujer enamorada, la ingenua heredera que creía cada palabra que salía de sus labios. Pero por las noches, cuando Rodrigo dormía profundamente después de beber ron añejo en el bar del hotel, Valentina permanecía despierta escribiendo cartas. La primera había sido para el notario Paredes en Mérida, con instrucciones precisas sobre ciertos documentos que necesitaba revisar. La segunda fue para su tío Ernesto en Caracas, un hombre discreto que trabajaba en el Ministerio de Hacienda y que tenía acceso a registros que podrían resultar útiles. El Hotel Bella Vista era el más lujoso de la isla, con sus columnas blancas y jardines tropicales que descendían hasta la playa privada. Durante el desayuno del 4.º día, Valentina observó a Rodrigo leer el periódico El Nacional mientras untaba mantequilla en su arepa. Parecía relajado, confiado, como un depredador que ya había capturado a su presa. «He estado pensando», dijo Valentina con voz suave, removiendo el café con leche. «Cuando regresemos a Mérida, me gustaría involucrarme más en los negocios de la familia. Mi padre siempre quiso que aprendiera sobre la administración de las haciendas». Rodrigo levantó la vista bruscamente, sus ojos oscuros analizándola con desconfianza momentánea antes de recuperar su sonrisa ensayada. «Mi amor, esas no son preocupaciones para una mujer. Tu padre me ha dado plena autoridad sobre las propiedades. Tú deberías concentrarte en hacer de nuestra casa un hogar, quizás en prepararte para cuando lleguen los niños». Valentina asintió dócilmente, pero por dentro sonreía. Rodrigo había mordido el anzuelo. Ahora sabía que él ya se consideraba dueño de todo, que la trampa legal que había tendido con su padre estaba en marcha. Pero lo que Rodrigo no sabía era que el doctor Guerrero, a pesar de ser un hombre tradicional, había sido convencido por su hija de incluir ciertas cláusulas en los documentos matrimoniales, cláusulas que solo entrarían en vigor bajo condiciones específicas.
Durante los siguientes días, Valentina exploró por la mar con la excusa de comprar recuerdos. Visitó la oficina de telégrafos en la Plaza Bolívar y envió 3 mensajes codificados que solo el notario Paredes podría descifrar. En uno de ellos solicitaba una investigación discreta sobre los antecedentes de Rodrigo Salcedo en Caracas, específicamente sobre sus actividades financieras antes de llegar a Mérida. Una tarde, mientras Rodrigo jugaba dominó con otros huéspedes del hotel en la terraza, Valentina conoció a una mujer llamada Carmen Rivas, una margariteña de unos 50 años que vendía perlas en el mercado artesanal. Carmen tenía esa sabiduría que viene de haber vivido lo suficiente para reconocer el dolor en los ojos de otra mujer. «Ese anillo es hermoso», comentó Carmen, señalando la alianza de bodas de Valentina. «Pero los anillos más brillantes a veces ocultan las cadenas más pesadas». Valentina la miró sorprendida. Carmen sonrió con tristeza. «Yo también fui joven y me casé con un hombre que solo quería la herencia de mi familia. Los pescadores de perlas no somos ricos, pero mi padre tenía 3 botes y una casa en Juan Griego. Tardé 10 años en liberarme. Esa conversación se convirtió en el primero de muchos encuentros. Carmen no solo le ofreció amistad, sino también información valiosa. Tenía un sobrino que trabajaba en el registro civil de Porlamar y a través de él, Valentina descubrió que Rodrigo había estado casado antes, un detalle que él jamás había mencionado. Su primera esposa había muerto en circunstancias extrañas en Maracaibo, apenas 6 meses después de la boda, y Rodrigo había heredado una pequeña fortuna que luego había perdido en negocios turbios. Con cada día que pasaba, el rompecabezas se iba completando. Rodrigo no era simplemente un oportunista, era un depredador calculador que había perfeccionado su método. Y Beatriz no era su primera cómplice, sino probablemente la última de una serie de mujeres que lo habían ayudado a tender sus trampas. La última noche en Margarita, Rodrigo organizó una cena especial en el restaurante del hotel. Había contratado un violinista y había pedido champán francés. Cuando brindaron bajo las estrellas, él le tomó la mano con falsa ternura. «Valentina, estos han sido los días más felices de mi vida. Quiero darte todo lo que mereces. Pronto seremos una de las familias más poderosas de Mérida». Ella apretó su mano y le devolvió la sonrisa, saboreando la ironía de que él no tenía idea de que sus propias palabras serían usadas en su contra. Al día siguiente tomaron el ferry de regreso a Puerto La Cruz y luego el autobús que los llevaría de vuelta a través de las montañas. El viaje duraba 12 horas, serpenteando por carreteras que bordeaban precipicios vertiginosos. Valentina observaba el paisaje cambiar del verde tropical de la costa a los páramos brumosos de los Andes, sintiendo que cada kilómetro la acercaba al momento en que su plan comenzaría a ejecutarse en serio. Llegaron a Mérida al atardecer. La ciudad los recibió con su aire frío de montaña y sus calles empedradas que brillaban después de una lluvia reciente. La casa que Rodrigo había alquilado estaba en la calle Bolívar, una casona colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y un patio interior con una fuente de piedra. Era elegante pero modesta en comparación con la hacienda San Rafael de los Guerrero. Esa misma noche, mientras Rodrigo dormía, Valentina encontró lo que buscaba. Entre sus pertenencias, escondida en el forro de su maleta de cuero, había una carta de Beatriz. La letra florida y los perfumes adheridos al papel confirmaban la relación, pero era el contenido lo que resultaba verdaderamente revelador. Beatriz mencionaba el plan para la hacienda San Rafael y los contactos en Caracas que podrían facilitar la venta rápida una vez que tengamos el control total.
Valentina fotografió la carta con la cámara Kodak que había comprado discretamente en Porlamar. Carmen le había enseñado cómo hacerlo sin usar flash, aprovechando la luz natural. Luego devolvió todo a su lugar exacto, asegurándose de que ni una arruga delatara su intrusión. Los siguientes meses fueron un ejercicio de paciencia extrema. Valentina asistía a las reuniones sociales del brazo de Rodrigo, sonreía en las fiestas de la sociedad merideña. Jugaba canasta con las esposas de los hacendados mientras escuchaba sus conversaciones. Todo el tiempo iba tejiendo su red de información y alianzas. Descubrió que Rodrigo había comenzado a tomar decisiones sobre las propiedades Guerrero sin consultar con su padre. Había despedido a 3 capataces leales que llevaban décadas trabajando en las haciendas cafeteras y los había reemplazado con hombres de su confianza. También había iniciado negociaciones secretas con compradores de Caracas, intentando vender tierras que legalmente aún no le pertenecían del todo. Pero lo más inquietante fue descubrir que Beatriz había comenzado a visitar su casa con frecuencia, usando la excusa de la amistad para estar cerca. En una ocasión, Valentina fingió salir de compras, pero regresó temprano y escuchó una conversación entre ellos en el estudio. «Necesitamos acelerar el proceso», decía Beatriz con urgencia. «Mi esposo está empezando a hacer preguntas sobre mis ausencias, y el padre de Valentina no es tan tonto como pensábamos». «Tranquila», respondió Rodrigo. «En 6 meses más, todos los papeles estarán transferidos a mi nombre. Entonces podemos divorciarnos de nuestros respectivos cónyuges y nadie podrá hacer nada». Valentina sintió que la rabia amenazaba con traicionarla, pero respiró profundamente y se retiró en silencio. Esa noche añadió esta información a su diario y envió otra carta cifrada al notario Paredes. El invierno llegó a Mérida con sus característicos páramos neblinosos y temperaturas bajo cero en las madrugadas. Durante la celebración de Navidad en la hacienda San Rafael, Valentina notó que su padre se veía cansado y preocupado. Logró hablar con él a solas en su consultorio médico. «Papá, ¿está todo bien con las haciendas?» El doctor Guerrero suspiró pesadamente. «Valentina, he cometido un error. Confié demasiado en Rodrigo. Hay movimientos financieros que no entiendo, documentos que firmé sin leer completamente. El notario Paredes me ha advertido sobre irregularidades, pero cuando le pregunto a tu esposo, él me tranquiliza diciendo que son procesos normales de modernización». Valentina tomó la mano de su padre. «Confía en mí, papá, y confía en el notario Paredes. Pronto todo va a estar claro». Durante la cena navideña, Valentina observó a Rodrigo y Beatriz intercambiar miradas significativas mientras los demás brindaban con ponche crema. Su hermano Carlos, ahora de 15 años, había comenzado a sospechar también. Se acercó a ella después de la cena. «Valentina, no me agrada tu esposo. He visto cómo mira a la señora Montenegro. Y los trabajadores de la hacienda dicen que está vendiendo el café a precios muy bajos a unos comerciantes de Caracas, quedándose con la diferencia». Ella abrazó a su hermano. «Lo sé, Carlos, pero necesito que seas paciente y que no digas nada todavía. Cuando llegue el momento, te voy a necesitar como testigo de ciertas cosas». El año 1962 comenzó con una sequía inusual que afectó las cosechas de café. Rodrigo usó esto como excusa para proponer la venta de una de las haciendas más pequeñas, argumentando que necesitaban liquidez. El doctor Guerrero, agobiado por las presiones y confiando en su yerno, estuvo a punto de aceptar. Fue entonces cuando Valentina jugó su primera carta real. Durante una reunión familiar en la que Rodrigo presentaba los documentos de venta, ella sacó una carpeta de su bolso. «Antes de que papá firme algo,
dijo con voz tranquila pero firme. Creo que todos deberían ver esto. Sobre la mesa colocó fotografías de la carta de Beatriz, copias de transacciones bancarias irregulares que su tío Ernesto había conseguido de los archivos del ministerio, y un informe del registro civil de Maracaibo sobre la muerte de la primera esposa de Rodrigo y las investigaciones que nunca se completaron. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo palideció hasta ponerse del color de la cera de las velas que iluminaban el comedor. El doctor Guerrero tomó los documentos con manos temblorosas. «¿Qué significa esto?», preguntó su padre. «Significa que mi esposo y mi mejor amiga han estado planeando robarnos todo desde antes de la boda», respondió Valentina, su voz clara y controlada. «Y significa que no soy la mujer ingenua que creían que era». Rodrigo intentó recomponerse. Son malentendidos, falsificaciones». «¿Falsificaciones?», interrumpió Valentina. «El notario Paredes ha verificado cada documento. Mi tío en Caracas ha confirmado cada transacción, y tengo testigos que pueden declarar sobre tus reuniones secretas con Beatriz». La máscara de encanto de Rodrigo finalmente cayó. Su rostro se transformó en algo oscuro y amenazante. «Eres una perra astuta», siseó, «pero no importa lo que hagas ahora. Ya firmé contratos, ya tengo poder legal sobre estas propiedades». Valentina sonrió por primera vez con genuina satisfacción. «¿Esos contratos que firmaste con el nombre de Rodrigo Alberto Salcedo?». Sacó otro documento. «Porque según el registro civil de Maracaibo, tu verdadero nombre es Roberto Salazar, y tienes una orden de arresto pendiente por fraude. Los contratos firmados con identidad falsa son nulos, Rodrigo. O Roberto, o como te llames en realidad». El golpe fue devastador. Rodrigo intentó tomar los papeles, pero Carlos y dos primos que habían estado esperando en el corredor entraron para interceptarlo. En ese momento se escucharon golpes en la puerta principal. El doctor Guerrero, con lágrimas en los ojos pero con determinación renovada, fue a abrir. Dos agentes de la Policía Técnica Judicial entraron en la casa. El notario Paredes los acompañaba junto con un fiscal de Mérida. «Señor Salazar», dijo uno de los agentes, «queda detenido por fraude, falsificación de documentos y sospecha de homicidio en el caso de su primera esposa». Mientras esposaban a Rodrigo, Valentina se puso de pie. No sintió triunfo, solo un profundo cansancio. Pero sabía que su trabajo no había terminado. Beatriz Montenegro seguía libre y había otra cuenta que saldar. Parte 3. La noticia del arresto de Rodrigo Salcedo se extendió por Mérida como el humo de los fogones en las mañanas frías. Durante 3 días fue el único tema de conversación en el mercado principal, en las tertulias de las señoras de sociedad y en las cantinas donde los hombres jugaban dominó. El escándalo era monumental. No solo había intentado defraudar a una de las familias más respetadas de la ciudad, sino que lo había hecho bajo una identidad falsa y con posibles crímenes en su pasado. Valentina se convirtió en una figura de fascinación y susurros. Algunos la admiraban por su valentía y astucia, otros la criticaban por haber atrapado a su esposo en lugar de resolver las cosas en privado como correspondía a una mujer decente. Pero ella no prestaba atención a ninguno de los dos grupos. Su mente estaba enfocada en la segunda parte de su venganza, Beatriz Montenegro. La mañana después del arresto, Valentina visitó la casa de los Montenegro en la avenida Los Próceres, una mansión de estilo republicano con jardines elaborados y una verja de hierro forjado. El abogado Montenegro había salido temprano a su oficina, ignorante aún de la relación de su esposa con el prisionero. Beatriz la recibió en la sala principal, rodeada de muebles franceses y alfombras persas.
Llevaba una bata de seda verde y tenía ojeras pronunciadas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Cuando vio a Valentina, intentó componer una expresión de preocupación amistosa. «Valentina, querida, acabo de enterarme. ¡Qué horrible situación! Si necesitas algo, cualquier cosa...» «Ahorra tu actuación», interrumpió Valentina, cerrando la puerta tras de sí. «Sé todo, Beatriz. He sabido desde antes de la boda». El color abandonó el rostro de Beatriz. Sus manos comenzaron a temblar, derramando unas gotas del café que sostenía sobre la alfombra persa. «No sé de qué hablas». Valentina sacó de su bolso una fotografía. No era una de las cartas, sino algo mucho más comprometedor. Una imagen tomada por un fotógrafo privado que había contratado en enero, mostrando a Beatriz y Rodrigo besándose en una posada a las afueras de Ejido, un pueblo cercano donde creían que nadie los reconocería. «Tengo 7 fotografías más como esta», dijo Valentina con calma. «También tengo cartas, testimonios de empleados de la posada y recibos de las visitas médicas a Caracas, que le mentiste a tu esposo cuando en realidad te reunías con Rodrigo en hoteles». Beatriz se dejó caer en el sofá, la taza de café resbalando de sus dedos y estrellándose contra el suelo de madera. El líquido oscuro se expandió como sangre sobre las baldosas. «¿Qué vas a hacer?», susurró, su voz quebrada. «Eso depende de ti», respondió Valentina, sentándose frente a ella con la espalda recta, cada palabra medida. «Puedo llevar esto a tu esposo y destruir tu matrimonio y tu reputación. Puedo llevarlo a las autoridades como evidencia adicional contra Rodrigo, lo que te convertiría en cómplice. ¿O qué? O puedes ayudarme a asegurarme de que Rodrigo pague por todo lo que ha hecho, no solo en Mérida, sino también en Maracaibo. Sé que conoces detalles sobre la muerte de su primera esposa». Lo escuché en sus conversaciones. Beatriz levantó la vista sorprendida. «¿Me estuviste espiando todo este tiempo?» «Te estuve observando. Hay una diferencia. Decidí convertirme en la mujer que ustedes creían que nunca podría ser. Paciente, calculadora, implacable». Durante las siguientes 2 horas, Beatriz habló. Al principio con resistencia, luego con resignación, finalmente con algo parecido al alivio. Confesó que había conocido a Rodrigo en una fiesta en Caracas 2 años antes, cuando él aún se hacía llamar Roberto Salazar. Él la había seducido con promesas de una vida lujosa si lo ayudaba a infiltrarse en la sociedad merideña. Lo más perturbador fue la información sobre Clarisa Mendoza, la primera esposa. Beatriz reveló que Rodrigo le había confesado una noche, después de beber demasiado aguardiente, que Clarisa había comenzado a sospechar de sus negocios turbios. Una semana después, ella había muerto en un supuesto accidente doméstico, una caída por las escaleras de su casa en Maracaibo. «¿Tú crees que él la mató?», preguntó Valentina. Beatriz asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Creo que la empujó, y creo que tenía planes similares para ti una vez que hubiera asegurado las propiedades de tu familia». Esa revelación fue como un puñetazo en el estómago para Valentina. Había sabido que Rodrigo era un estafador, pero ahora enfrentaba la posibilidad de que había estado casada con un asesino. «Vas a escribir todo esto», ordenó Valentina. «Cada detalle, cada conversación, cada confesión que él te hizo. Y lo vas a firmar ante un notario. Si hago eso, mi vida en Mérida estará terminada». «Tu vida en Mérida ya está terminada, Beatriz, solo que aún no te has dado cuenta». 2 días después, Beatriz Montenegro apareció ante el fiscal con una declaración jurada de 15 páginas. El escándalo se multiplicó exponencialmente.
El abogado Montenegro, destrozado por la traición, inició inmediatamente los trámites de divorcio y echó a Beatriz de la casa. Ella tuvo que refugiarse con una tía en Valera, una ciudad pequeña a 3 horas de Mérida, donde la vergüenza era ligeramente menos asfixiante. Pero Valentina no sintió piedad. Recordaba las risas compartidas en su infancia, los secretos que habían guardado juntas, las tardes tejiendo en el corredor de la casa Guerrero. Beatriz había traicionado no solo su amistad, sino también la confianza de toda una vida, y había conspirado para robarle todo a su familia. Mientras tanto, en la cárcel de Mérida, Rodrigo enfrentaba un futuro cada vez más sombrío. Las autoridades de Maracaibo habían reabierto la investigación sobre la muerte de Clarisa Mendoza. Testigos que antes habían permanecido callados por miedo o sobornos comenzaron a hablar. Una vecina recordaba haber escuchado una discusión violenta la noche del accidente. El médico que había firmado el certificado de defunción admitió, bajo presión, que las heridas de Clarisa eran inconsistentes con una simple caída. En marzo de 1962, Rodrigo fue formalmente acusado de homicidio. El juicio comenzaría en junio, y Valentina había sido citada como testigo clave, no solo sobre el intento de fraude, sino también sobre el comportamiento y las declaraciones de su esposo, que podrían establecer un patrón de conducta violenta. Durante estos meses, Valentina comenzó a reconstruir su vida. Con la ayuda del notario Paredes, logró anular el matrimonio basándose en la identidad falsa de Rodrigo. Técnicamente, nunca había estado casada con Rodrigo Alberto Salcedo, porque esa persona no existía legalmente. Había estado casada con un fantasma, un nombre inventado por un criminal. La anulación fue publicada en el periódico El Vigilante de Mérida en abril. Valentina recuperó su nombre de soltera y, más importante, todas las propiedades Guerrero quedaron completamente protegidas de cualquier reclamación. Los contratos que Rodrigo había firmado fueron declarados nulos, y los compradores de Caracas que habían estado esperando hacerse con las tierras a precios bajos tuvieron que retirarse. Pero la experiencia había cambiado a Valentina de formas que iban más allá de lo legal. La mujer que había caminado por el pasillo de la iglesia de San Ildefonso 9 meses atrás ya no existía. En su lugar había emergido alguien más duro, más sabio, más cauteloso con la confianza. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad de la Hacienda San Rafael con su padre, Carlos entró corriendo al estudio. «Valentina, tienes que ver esto», dijo, agitando un ejemplar de El Nacional de Caracas. En la sección de sucesos, un artículo relataba que Roberto Salazar, alias Rodrigo Salcedo, había sido vinculado a otros 2 casos de fraude matrimonial en Valencia y Barquisimeto. Aparentemente, su método había sido perfeccionado durante años: cambiar de identidad, seducir a mujeres de familias adineradas, casarse con ellas, robar todo lo posible y luego desaparecer. En el caso de Valencia, la mujer había perdido todo y había terminado viviendo con familiares. En Barquisimeto, la víctima había sido más afortunada. Su familia había detectado el fraude antes de que las pérdidas fueran catastróficas. Pero en ambos casos, las mujeres habían sido demasiado avergonzadas para denunciarlo públicamente, permitiendo que Rodrigo continuara su cacería. «Podrías haber sido como ellas», murmuró su padre, leyendo el artículo por encima del hombro de Carlos. «Podrías haber perdido todo, pero no lo hice», respondió Valentina, «porque aprendí que confiar ciegamente es peligroso, pero que la inteligencia y la paciencia son armas más poderosas que cualquier otra cosa». El juicio de Rodrigo Salcedo comenzó el 15 de junio de 1962 en el Tribunal de Mérida.
La sala estaba abarrotada de espectadores, periodistas y curiosos que querían presenciar el espectáculo. Valentina llegó temprano, vestida con un traje sastre negro y el cabello recogido en un moño severo. No llevaba joyas, excepto un pequeño crucifijo que había pertenecido a su abuela. Cuando entró Rodrigo, esposado y flanqueado por 2 guardias, sus miradas se encontraron. Él intentó sostenerle la mirada con desafío, pero fue él quien desvió los ojos primero. En ese momento, Valentina supo que había ganado no solo la batalla legal, sino también la psicológica. Durante 3 días desfilaron testigos. El notario Paredes explicó las irregularidades en los documentos. El tío Ernesto presentó evidencia de las transacciones fraudulentas. Carmen Rivas, la vendedora de perlas de Margarita, declaró sobre la investigación que había ayudado a iniciar sobre la identidad falsa de Rodrigo. Pero el momento más dramático llegó cuando Beatriz Montenegro subió al estrado. Había adelgazado visiblemente y su belleza había sido erosionada por el peso de la culpa y el escándalo. Con voz temblorosa pero clara, relató toda la conspiración, incluyendo las confesiones de Rodrigo sobre la muerte de Clarisa Mendoza. El abogado defensor intentó desacreditarla, argumentando que era una mujer despechada y adúltera, cuyo testimonio no podía ser confiable. Pero cuando el fiscal presentó las fotografías, las cartas y los testimonios corroborantes, la defensa se derrumbó. Finalmente fue el turno de Valentina. Subió al estrado con paso firme y, durante 2 horas, relató meticulosamente cómo había descubierto la traición, cómo había investigado pacientemente y cómo había construido el caso que ahora amenazaba con enviar a Rodrigo a prisión por décadas. ¿Por qué no acudió inmediatamente a las autoridades cuando descubrió la conspiración?, preguntó el abogado defensor, intentando hacer parecer su paciencia como algo sospechoso. Porque necesitaba pruebas irrefutables, respondió Valentina. Sabía que un hombre como él tendría recursos, contactos, formas de escapar si no construía un caso sólido. Mi silencio no fue cobardía o complicidad, fue estrategia. El jurado, compuesto por 12 hombres de diferentes clases sociales de Mérida, deliberó durante 5 horas. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime: culpable de fraude, falsificación de documentos y, en el caso de Clarisa Mendoza, culpable de homicidio en 2º grado. El juez sentenció a Rodrigo a 30 años de prisión. La sala estalló en murmullos. Rodrigo intentó gritar algo hacia Valentina, pero los guardias lo sacaron rápidamente mientras él forcejeaba y maldecía. Valentina permaneció sentada, inmóvil, hasta que la sala se vació. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran, no de tristeza por lo que había perdido, sino de alivio por lo que había salvado. Parte 4. El verano de 1962 trajo consigo un calor inusual que secaba los arroyos en las montañas y convertía los páramos en paisajes polvorientos. Valentina había regresado a la hacienda San Rafael para ayudar a su padre a reconstruir lo que Rodrigo había dañado durante su breve pero destructivo control sobre los negocios familiares. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba el frío de la noche andina. Trabajaba junto a los capataces que habían sido despedidos por Rodrigo y que ahora regresaban con lealtad renovada. Aprendió sobre el ciclo del café, sobre los tiempos de cosecha, sobre cómo leer la tierra y predecir las lluvias. Los trabajadores, que al principio habían sido escépticos de tomar órdenes de una mujer, pronto descubrieron que ella tenía la misma determinación férrea que había usado para desmantelar el plan de Rodrigo. «Doña Valentina tiene los ojos de su abuelo», comentó don Esteban, el capataz mayor que llevaba 40 años trabajando las tierras Guerrero. «Ve más allá de lo que otros ven».
pero las heridas de la traición eran profundas y sanaban lentamente. Valentina había desarrollado un instinto de desconfianza que aplicaba a cada nueva persona que conocía, examinando sus palabras y acciones en busca de señales de falsedad. Su madre se preocupaba por este cambio, por cómo su hija había endurecido su corazón. «No puedes vivir el resto de tu vida sospechando de todos», le dijo su madre una tarde mientras cosían en el corredor de la casa. «Lo que Rodrigo y Beatriz te hicieron fue terrible, pero no todos son como ellos». «Lo sé, mamá», respondió Valentina sin levantar la vista de su bordado. «Pero prefiero pecar de cautelosa que volver a ser ingenua». En julio llegó una carta desde Valera. Era de Beatriz Montenegro, o más bien Beatriz Suárez, pues había recuperado su apellido de soltera después del divorcio. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita con mano temblorosa. «Querida Valentina», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, mucho menos tu perdón, pero necesito que sepas que cada día vivo con el peso de lo que te hice. El remordimiento es una prisión peor que cualquier celda. He perdido todo, mi matrimonio, mi reputación, mis amigos. Pero lo que más duele es haber perdido tu amistad, que valía más que cualquier cosa que Rodrigo me prometiera. Si alguna vez encuentras en tu corazón la posibilidad de perdonarme, te lo agradeceré. Si no, lo entiendo. Beatriz». Valentina leyó la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Parte de ella quería quemarla, eliminar cualquier rastro de la mujer que había traicionado 20 años de amistad. Otra parte, más pequeña pero persistente, recordaba a la niña con quien había compartido tardes de juego, con quien había llorado cuando murió su abuela, con quien había soñado sobre el futuro. Al final, guardó la carta en una caja de madera junto con otras memorias de su pasado, fotografías de su boda que ahora parecían pertenecer a otra vida, el vestido de novia que no podía traerse a donar ni a destruir, el diario donde había documentado cada paso de su investigación. No respondió a Beatriz, pero tampoco destruyó su carta. Quizás algún día el perdón sería posible, pero ese día aún estaba muy lejano. En agosto, Valentina recibió una visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, vestido con traje de lino claro y sombrero de Panamá, llegó a la hacienda preguntando por ella. Se presentó como el detective Andrés Mora, de la Policía Técnica Judicial de Maracaibo. «Señorita Guerrero», dijo removiéndose el sombrero, «vengo a informarle que hemos cerrado formalmente el caso de Clarisa Mendoza. Gracias a su valentía y a la evidencia que usted ayudó a reunir, pudimos hacer justicia por una mujer que durante 2 años fue olvidada». «¿Tiene familia?», preguntó Valentina. «Clarisa». «Una hermana en Valencia. Le he entregado el informe completo. Me pidió que le transmitiera su gratitud. Dice que durante 2 años vivió con la duda, sabiendo en su corazón que la muerte de su hermana no había sido un accidente, pero sin poder probarlo». El detective Mora sacó de su maletín una fotografía en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven de sonrisa tímida, cabello oscuro recogido en trenzas, ojos que irradiaban bondad. «Esta era Clarisa», dijo. «Tenía 24 años cuando murió. Era maestra en una escuela rural. Según su hermana, se casó con Salazar después de un noviazgo de solo 3 meses. Él la deslumbró con promesas, igual que a usted». Valentina estudió la fotografía, sintiendo una conexión profunda con esta mujer que nunca conocería, que había sido otra víctima del mismo depredador. En sus ojos reconoció algo familiar: inocencia, esperanza, confianza. Todo lo que ella también había llevado al altar aquel día de julio del año anterior.
¿Puedo quedarme con esta fotografía?, preguntó. El detective asintió. Valentina la guardó junto con la carta de Beatriz. Clarisa merecía ser recordada, no como una nota al pie en el juicio de Rodrigo, sino como una persona real cuya vida había sido robada. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a Mérida. La historia de Valentina se había convertido en leyenda local, contada y recontada en las cantinas y mercados. Algunas versiones la pintaban como una heroína, otras como una mujer vengativa que había tendido una trampa cruel. Pero independientemente de la interpretación, su nombre se había vuelto sinónimo de fortaleza femenina en una época donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y obedientes. Esta reputación atrajo a otras mujeres que buscaban su consejo. La primera fue Lucía Herrera, una joven de San Cristóbal cuyo prometido había comenzado a mostrar señales preocupantes. Pedía dinero prestado constantemente, había cambiado su historia de origen varias veces y presionaba para casarse rápidamente antes de que su familia pudiera investigar su pasado. Valentina la escuchó atentamente y luego le dio el nombre del detective Mora. «Investiga antes de comprometer tu vida», le aconsejó. «El amor es importante, pero la verdad es fundamental». Lucía siguió el consejo y descubrió que su prometido ya estaba casado en Táchira y tenía 3 hijos. Evitó lo que podría haber sido un desastre legal y personal. Otras mujeres siguieron, viudas cuyos administradores parecían estar robando de sus herencias, esposas que sospechaban infidelidades vinculadas a fraudes financieros, madres preocupadas por los negocios turbios de sus hijos. Valentina se convirtió en una consejera no oficial, usando las lecciones que había aprendido de su propia experiencia para ayudar a otras. Su padre observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. «Te has vuelto dura, Valentina», le dijo una noche mientras revisaban los libros de la hacienda. «No sé si eso es bueno o malo». «Me he vuelto realista, papá», respondió ella. «Hay una diferencia entre dureza y fuerza. Yo elegí ser fuerte porque la alternativa era ser destruida». En octubre llegó una noticia desde la prisión de Mérida. Rodrigo había intentado escapar y había sido capturado antes de llegar a la frontera con Colombia. Como resultado, se añadieron 5 años más a su sentencia. Cuando Valentina escuchó la noticia, no sintió satisfacción ni alivio, solo un vacío profundo. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella, ni siquiera el poder de provocar emociones fuertes. El año 1963 llegó con lluvias torrenciales que llenaron los ríos y renovaron las plantaciones de café. La hacienda San Rafael había recuperado su productividad bajo la administración conjunta de Valentina y su padre. Los números en los libros de contabilidad ahora mostraban ganancias sólidas y los trabajadores habían recuperado la moral. Carlos, ahora de 16 años, había comenzado a trabajar también en la hacienda durante las vacaciones escolares. Observaba a su hermana con admiración, viendo en ella un modelo de resiliencia que lo inspiraba. «Cuando sea mayor, quiero ser tan valiente como tú», le dijo una tarde mientras cabalgaban por los límites de la propiedad. Valentina sonrió tristemente. «La valentía no siempre significa no tener miedo, Carlos. Significa hacer lo correcto incluso cuando el miedo te paraliza». Yo estuve aterrada durante meses, pero seguí adelante porque no tenía otra opción. En marzo de ese año, Valentina recibió una invitación para hablar en el Liceo Libertador de Mérida, ante un grupo de estudiantes de último año. El tema: la importancia de la educación financiera y legal para las mujeres. Al principio dudó. No estaba acostumbrada a hablar en público sobre temas tan personales.
Pero luego pensó en Clarisa Mendoza, en Beatriz, en todas las mujeres que habían sido víctimas porque no tenían conocimiento o recursos para defenderse. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. No solo estudiantes, sino también madres, maestras, incluso algunos hombres curiosos por escuchar a la mujer que había desafiado las convenciones sociales para proteger su patrimonio y su dignidad. Valentina habló durante una hora, no sobre los detalles sórdidos del caso, sino sobre las lecciones prácticas. Cómo leer contratos, cómo investigar antecedentes, cómo reconocer señales de manipulación, cómo construir redes de apoyo. Enfatizó la importancia de la educación y la independencia económica. No les estoy diciendo que desconfíen de todos, concluyó. Les estoy diciendo que se amen y se respeten a sí mismas lo suficiente como para protegerse. El amor verdadero nunca les pedirá que renuncien a su seguridad o su dignidad. La audiencia estalló en aplausos. Después de la charla, decenas de mujeres la rodearon con preguntas, historias y agradecimientos. Una anciana le tomó las manos con lágrimas en los ojos. «Ojalá hubiera tenido a alguien como tú cuando era joven», dijo. «Perdí todo en manos de un hombre que me prometió el cielo y me dio el infierno». Esa noche, mientras Valentina regresaba a la hacienda bajo un cielo estrellado, sintió por primera vez desde el juicio una sensación de propósito que iba más allá de la venganza o la justicia personal. Su dolor había servido para algo mayor. Su historia podía ayudar a otras mujeres a evitar el mismo destino. Pero aún había una pieza del rompecabezas que no había sido resuelta: el perdón. No el perdón a Rodrigo, que no lo merecía y probablemente nunca lo merecería, sino el perdón a sí misma por haber sido lo suficientemente confiada como para ser engañada, por no haber visto las señales que en retrospectiva parecían tan obvias. Parte 5. El invierno de 1963 llegó a Mérida con una intensidad poco común. Las montañas se cubrieron de una neblina espesa que duraba hasta el mediodía, y las heladas matinales pintaban de blanco los páramos circundantes. Valentina había cumplido 26 años en noviembre, y aunque su calendario marcaba el paso del tiempo, sentía que había envejecido décadas desde aquella boda en julio de 1961. La hacienda San Rafael prosperaba. Con la ayuda de su padre y su hermano Carlos, habían modernizado algunos procesos de producción del café sin perder las técnicas tradicionales que garantizaban la calidad. Los compradores de Caracas ahora peleaban por sus granos, y el nombre Guerrero había recuperado no solo su prestigio, sino también había ganado una reputación de excelencia administrativa. Pero el éxito profesional no llenaba el vacío que Valentina sentía cuando llegaba la noche y se encontraba sola en su habitación. Había rechazado discretamente varias propuestas de matrimonio de hombres respetables de Mérida y ciudades cercanas. No por falta de interés en rehacer su vida, sino porque cada vez que alguien se acercaba, veía las máscaras en lugar de los rostros. Escuchaba las mentiras potenciales en lugar de las promesas sinceras. «No puedes vivir siempre en guardia», le dijo Carmen Rivas, quien había viajado desde Margarita para visitarla en diciembre. «Sé que te hicieron daño, pero no todos los hombres son como Rodrigo». Estaban sentadas en el corredor de la hacienda, envueltas en ruanas de lana, mientras bebían chocolate caliente y observaban la neblina descender de las montañas. «¿Cómo sabes cuándo confiar de nuevo?», preguntó Valentina. «¿Cómo distingues entre amor genuino y otra actuación bien ensayada?». Carmen permaneció en silencio por un momento, sus manos arrugadas sosteniendo la taza de chocolate. «No hay garantías, mija. Pero hay señales.
Un hombre honesto no tiene prisa, no presiona, no esconde su pasado. Un hombre honesto te presenta a su familia, te incluye en su vida sin condiciones, respeta tus límites. Esas palabras resonaron en Valentina durante días. Había estado tan enfocada en identificar las banderas rojas que había olvidado cómo reconocer las señales genuinas de bondad y honestidad. En enero de 1964, llegó a Mérida un nuevo médico para trabajar en el Hospital San Juan de Dios. Se llamaba Gabriel Quintero, tenía 32 años y venía de Barinas con credenciales impecables de la Universidad Central de Venezuela. Era tranquilo, metódico, y tenía una pasión por la medicina rural que lo había llevado a rechazar ofertas lucrativas en Caracas para trabajar en las montañas. Valentina lo conoció por coincidencia cuando su padre sufrió un pequeño ataque de vértigo y Gabriel fue el médico de guardia que lo atendió. Mientras esperaba en el hospital, observó a Gabriel trabajar, la paciencia con la que escuchaba a cada paciente, la meticulosidad con la que examinaba, la humanidad en su voz cuando explicaba diagnósticos a familias preocupadas. «Su padre estará bien», le dijo Gabriel después de 2 horas. «Es solo un episodio de vértigo benigno, común en personas de su edad, pero debería hacerse algunos exámenes de seguimiento». Durante las semanas siguientes, mientras el doctor Guerrero se recuperaba, Gabriel visitó la hacienda varias veces para chequeos de seguimiento. Valentina notó cosas. Cómo rechazaba cortésmente cuando su madre intentaba pagarle extra por las visitas domiciliarias, cómo jugaba ajedrez con Carlos y perdía graciosamente, cómo preguntaba sobre la hacienda con genuino interés, pero sin entrometerse en asuntos financieros. «Es un buen hombre», comentó don Esteban después de una de las visitas de Gabriel. «Se ve en cómo trata a la gente, sin importar si son ricos o pobres». Pero Valentina mantenía sus defensas altas. Observaba cada interacción de Gabriel con ojo crítico, buscando inconsistencias en su comportamiento, esperando que la máscara cayera. Sin embargo, semana tras semana, mes tras mes, Gabriel permanecía consistente, amable sin ser empalagoso, interesado sin ser invasivo, presente sin ser asfixiante. En marzo, Gabriel la invitó a un concierto de música colonial en el Teatro Municipal. Valentina casi rechazó la invitación por reflejo, pero algo en la forma sencilla en que él preguntó, sin presión ni expectativa, la hizo aceptar. El concierto fue hermoso, arpas llaneras y cuatros que llenaban el teatro con melodías que hablaban de los llanos venezolanos, tan diferentes de las montañas andinas, pero igualmente parte del alma del país. Durante el intermedio, mientras caminaban por el vestíbulo, Valentina notó cómo Gabriel saludaba a varias personas, enfermeras del hospital, pacientes que reconocía, comerciantes del mercado. Todos lo trataban con respeto genuino y afecto. «¿Siempre quisiste ser médico?», preguntó Valentina mientras compartían un café después del concierto. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», respondió Gabriel, su voz tranquila pero teñida de tristeza. «Era una enfermedad tratable, pero vivíamos lejos de cualquier hospital y para cuando llegamos a la ciudad era demasiado tarde. Desde ese día supe que quería ser médico, especialmente para comunidades rurales donde la atención médica es escasa». Había una honestidad cruda en su respuesta que desarmó a Valentina. No estaba intentando impresionarla con logros ni encantarla con palabras elaboradas. Solo compartía una verdad dolorosa que había moldeado su vida. «¿Y tú?», preguntó Gabriel. «¿Siempre quisiste administrar una hacienda cafetalera?». Valentina consideró cómo responder. Podía dar una respuesta superficial o podía confiar lo suficiente como para ser honesta. «No», dijo finalmente. «Aprendí por necesidad, después de que alguien en quien confiaba
casi destruyera todo lo que mi familia había construido durante generaciones. Gabriel asintió lentamente, sin presionar por detalles. Era claro que había escuchado los rumores. Todos en Mérida los habían escuchado, pero respetaba su privacidad lo suficiente como para no interrogarla. Los meses siguientes establecieron un patrón. Gabriel visitaba la hacienda ocasionalmente, a veces con excusas médicas para chequear al doctor Guerrero, otras veces simplemente porque había sido invitado a cenar por la familia. Valentina se encontraba esperando estas visitas, una sensación que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. En junio, durante una caminata por los linderos de la hacienda, Gabriel finalmente mencionó lo que todos sabían, pero nadie había dicho directamente. «Sé sobre tu matrimonio anterior», dijo mientras observaban el valle desde un mirador. «No los detalles, solo lo suficiente para entender que te hicieron daño profundo». Valentina se tensó, preparándose para el juicio o la lástima que usualmente seguía a tales declaraciones. «Quiero que sepas», continuó Gabriel, «que no tengo prisa. No estoy aquí para presionarte o para pedirte que confíes en mí antes de que estés lista. Solo estoy aquí porque disfruto tu compañía y porque creo que eres una de las personas más admirables que he conocido». Por primera vez en casi 3 años, Valentina sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. No se derrumbaron, eso llevaría más tiempo, pero aparecieron las primeras fisuras. «Gracias por tu paciencia», murmuró, sorprendida de sentir lágrimas amenazando con desbordarse. Gabriel simplemente sonrió y cambió de tema, respetando su espacio emocional. Mientras el año avanzaba, Valentina comenzó un proceso que había estado posponiendo: perdonarse a sí misma. Con la ayuda de Padre Sebastián, quien la había casado con Rodrigo y quien se sentía parcialmente responsable por no haber visto las señales de alarma, comenzó a entender que la confianza no era una debilidad, sino una fortaleza, que haber amado sinceramente no la hacía tonta, sino humana. «El mal uso de tu confianza no fue tu culpa», le dijo el anciano sacerdote durante una de sus conversaciones en la iglesia de San Ildefonso. «Rodrigo eligió mentir. Beatriz eligió traicionar. Tú solo elegiste amar y confiar, que son cosas hermosas. No dejes que ellos te roben también eso». En octubre de 1964, 3 años después de aquella boda desastrosa, Valentina visitó por primera vez la prisión donde Rodrigo cumplía su sentencia. No fue para confrontarlo ni para buscar disculpas que sabía que nunca llegarían. Fue para cerrar ese capítulo definitivamente. Lo vio a través de la reja de visitantes. Había envejecido dramáticamente. El cabello mostraba canas abundantes, la postura era encorvada, los ojos que alguna vez habían brillado con encanto manipulador ahora estaban apagados por años de reclusión. «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo, su voz áspera y resentida. «Nada», respondió Valentina con calma. «Solo vine a decirte que has perdido todo poder sobre mí, que lo que me hiciste me hizo más fuerte, no más débil. Y que espero que uses estos años para reflexionar sobre todas las vidas que destruiste, no solo la mía». Rodrigo intentó responder, pero ella ya se había dado vuelta. No necesitaba escuchar sus excusas ni sus justificaciones. Esa visita había sido para ella, no para él. Cuando salió de la prisión, el sol de la tarde brillaba sobre Mérida. Respiró profundamente el aire fresco de montaña y sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era perdón lo que sentía hacia Rodrigo, pero sí una liberación. Él ya no ocupaba espacio en su mente ni en su corazón. Gabriel la esperaba en la Plaza Bolívar,
sentado en un banco bajo los árboles. Cuando la vio llegar, se puso de pie con una sonrisa suave. «¿Cómo te sientes?» «Libre», respondió Valentina, y por primera vez en años sonrió con verdadera alegría. En noviembre, durante su cumpleaños número 27, Gabriel le pidió formalmente permiso a su padre para cortejarla. La petición fue hecha con la solemnidad tradicional, pero sin las prisas que habían caracterizado a Rodrigo. No hubo promesas grandiosas ni declaraciones elaboradas, solo honestidad simple. «Señor Guerrero», dijo Gabriel, «admiro profundamente a su hija. Me gustaría tener la oportunidad de conocerla mejor, con su bendición y sin presiones. Si después de un tiempo ella decide que no soy el hombre adecuado para ella, aceptaré su decisión con respeto». El doctor Guerrero, que había aprendido a ser más cauteloso después de la experiencia con Rodrigo, investigó a Gabriel exhaustivamente. Habló con sus profesores de la universidad, con sus colegas del hospital, con familias de pacientes que él había tratado. Cada referencia confirmó lo mismo. Gabriel Quintero era un hombre de principios sólidos, dedicado a su profesión, honesto en sus tratos y genuinamente bueno. El cortejo fue lento y deliberado. Gabriel visitaba los domingos, siempre con flores para la madre de Valentina y respeto para su padre. Jugaba ajedrez con Carlos, ayudaba a revisar los cultivos cuando don Esteban necesitaba una opinión externa y gradualmente se convirtió en parte natural del paisaje familiar. Valentina observaba todo esto con cautela inicial, que poco a poco se transformaba en apertura. Gabriel nunca preguntaba sobre dinero, nunca sugería cambios en la administración de la hacienda, nunca intentaba apresurar la relación. Cuando ella hablaba, él escuchaba verdaderamente. Cuando ella necesitaba espacio, él lo respetaba sin resentimiento. En diciembre, durante la celebración de Navidad en la hacienda, ocurrió un incidente que terminó de convencer a Valentina. Un trabajador de una hacienda vecina sufrió un accidente grave, cortándose profundamente con un machete. Gabriel, que estaba presente en la celebración, inmediatamente tomó control de la situación. Sin pensar en su ropa de fiesta ni en las incomodidades, atendió al hombre durante horas, estabilizándolo hasta que pudiera ser transportado al hospital. Cuando todo terminó, con el trabajador fuera de peligro, Gabriel regresó a la fiesta como si nada extraordinario hubiera ocurrido. No esperaba reconocimiento ni elogios. Simplemente había hecho lo que consideraba correcto. Esa noche, mientras bailaban un vals lento en el patio decorado con luces de colores, Valentina se permitió bajar la última de sus defensas. «Gracias por ser paciente conmigo», le dijo a Gabriel. «Gracias por darme la oportunidad», respondió él. El año 1965 comenzó con esperanza renovada. Valentina había aprendido lecciones dolorosas, pero valiosas, que la confianza debe ganarse, pero que también debe ser ofrecida, que el amor verdadero se demuestra en acciones consistentes, no en palabras elaboradas, que la fuerza no significa nunca volver a abrirse, sino tener el coraje de hacerlo sabiamente. Parte 6. La primavera de 1965 pintó los campos de café de San Rafael con un verde intenso que prometía una cosecha excepcional. Valentina caminaba entre los surcos con don Esteban, revisando las plantas y discutiendo estrategias para la temporada. A sus 28 años, se había convertido en una administradora respetada no solo en Mérida, sino en toda la región cafetalera de los Andes. Gabriel había continuado su cortejo con la misma paciencia y constancia que lo caracterizaba. Ahora, después de casi un año, la relación había madurado en algo profundo y sólido. Valentina había aprendido a distinguir entre la pasión manipuladora que Rodrigo había simulado y el amor genuino que Gabriel ofrecía, tranquilo, constante, confiable.
En abril, Gabriel le propuso matrimonio. No fue en un escenario dramático ni con testigos, sino durante una caminata por el páramo, bajo el cielo azul infinito de las montañas. Se arrodilló en la tierra húmeda y le ofreció un anillo sencillo de oro con una pequeña esmeralda. «Valentina Guerrero», dijo, su voz firme pero emocionada, «te amo no a pesar de tu pasado, sino incluyendo todo lo que te ha convertido en quien eres. No te ofrezco riquezas ni promesas imposibles. Te ofrezco mi honestidad, mi fidelidad y mi compromiso de construir una vida juntos donde ambos seamos socios iguales. ¿Te casarías conmigo?» Valentina miró el anillo, luego los ojos de Gabriel y finalmente el paisaje que se extendía ante ellos. Las montañas que habían sido testigos de su dolor, pero también de su resurgimiento. Pensó en Clarisa Mendoza, la mujer de la fotografía que nunca tuvo la oportunidad de escapar. Pensó en Beatriz, quien había sacrificado todo por codicia. Pensó en la mujer que había sido el día de su primera boda y en la mujer que era ahora. «Sí», respondió, sintiendo que la palabra venía de un lugar de fortaleza, no de ingenuidad. «Pero con una condición, que siempre mantengamos la honestidad absoluta entre nosotros, sin importar qué tan difícil sea la verdad». «Te lo prometo», dijo Gabriel, deslizando el anillo en su dedo. La noticia se extendió rápidamente por Mérida. Algunas personas se alegraron genuinamente, otras murmuraron que Valentina estaba cometiendo un error al volver a confiar. Pero ella había aprendido que la opinión de otros no podía dictar su vida. Solo ella sabía lo que había investigado, observado y confirmado sobre Gabriel durante meses de cortejo cuidadoso. La boda fue programada para septiembre, dándoles tiempo suficiente para prepararse sin prisas. Esta vez, Valentina estuvo involucrada en cada decisión. Eligió la fecha, aprobó la lista de invitados, revisó cada documento legal con el notario Paredes para asegurar que sus bienes estuvieran protegidos apropiadamente. No por desconfianza hacia Gabriel, quien insistió en firmar un acuerdo prenup que protegía completamente los bienes Guerrero, sino como principio de seguridad financiera que ahora consideraba fundamental. En junio llegó una carta desde Valera. Era nuevamente de Beatriz. Valentina la abrió con manos más serenas que la última vez. «Querida Valentina», decía la letra ya familiar, «he escuchado sobre tu compromiso y quiero expresarte mi felicidad sincera. Sé que no tengo derecho a tu tiempo ni a tu atención, pero he pasado estos años trabajando en ser una persona mejor. Trabajo ahora como maestra en una escuela rural, enseñando a niñas sobre la importancia de la educación y la independencia. Cada día intento redimir aunque sea un poco del daño que causé. No espero tu perdón, pero quería que supieras que tu ejemplo me salvó de convertirme en algo peor de lo que ya era. Que seas feliz, Beatriz». Valentina leyó la carta 2 veces. Sintió algo que no esperaba: compasión. No olvidaba la traición ni la minimizaba, pero podía reconocer que Beatriz estaba intentando reparar su vida de la misma forma que ella lo había hecho. Tomó papel y pluma, algo que nunca había hecho con las cartas anteriores, y escribió una respuesta breve. «Beatriz, el perdón es un proceso, no un momento. No puedo decir que te he perdonado completamente, pero puedo decir que ya no cargo resentimiento. Que encuentres paz en tu nueva vida. Valentina». Envió la carta esa misma tarde. No planeaba restablecer la amistad, pero cerrar ese círculo con algo diferente al odio sintió como otro paso hacia la sanación completa. En agosto, un mes antes de la boda, Valentina recibió la visita del detective Mora. Traía noticias desde Maracaibo. «La hermana de Clarisa Mendoza quería que supiera algo», dijo el detective. «Con el dinero de las propiedades que recuperó después de probar
que el matrimonio de su hermana con Salazar fue fraudulento, estableció una fundación. Se llama Fundación Clarisa y ayuda a mujeres víctimas de fraude matrimonial y violencia doméstica. Me pidió que le preguntara si consideraría ser parte del consejo asesor. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. De la muerte de Clarisa, de su propio dolor, estaba surgiendo algo que podría ayudar a innumerables mujeres en el futuro. Sí, respondió sin dudar. Sería un honor. El 15 de septiembre de 1965, 4 años después de aquella primera boda desastrosa, Valentina Guerrero se casó nuevamente en la iglesia de San Ildefonso. Pero esta vez todo era diferente. Caminó al altar no del brazo de su padre, sino sola, simbolizando que esta decisión era completamente suya. El vestido no era el elaborado traje de encaje francés, sino un vestido sencillo de seda marfil que ella misma había elegido. Los invitados eran menos que en la primera boda, solo familiares cercanos y amigos verdaderos, cuya lealtad había sido probada durante los años difíciles. Carmen Rivas había viajado desde Margarita. Don Esteban y los trabajadores de la hacienda ocupaban las primeras bancas. El notario Paredes estaba presente, así como el detective Mora, quienes habían sido instrumentales en su búsqueda de justicia. Notablemente ausentes estaban aquellos que habían asistido a la primera boda solo por obligación social o curiosidad. Valentina había aprendido que la cantidad de invitados no determinaba el valor de una celebración. Cuando llegó al altar, Gabriel la esperaba con una sonrisa que irradiaba amor genuino. No había artificio en su expresión, no había cálculo en sus ojos. Solo había un hombre bueno esperando casarse con la mujer que amaba. El padre Sebastián, ahora aún más anciano pero con voz firme, condujo la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Valentina y Gabriel habían escrito los suyos propios. «Gabriel», dijo Valentina, su voz clara resonando en la iglesia, «prometo amarte con honestidad, respetarte como socio igual y construir contigo una vida basada en la confianza mutua. Prometo nunca perderte de vista en el camino y siempre comunicar verdades, incluso las difíciles. Acepto este matrimonio no como una ingenua, sino como una mujer que ha aprendido que el amor verdadero requiere tanto coraje como prudencia». «Valentina», respondió Gabriel, «prometo ganarte tu confianza cada día, no con palabras, sino con acciones. Prometo respetar tu fuerza, celebrar tu independencia y ser tu compañero en todas las estaciones de la vida. Prometo que nuestra unión será un refugio de honestidad, en un mundo que a veces valora las apariencias sobre la verdad». Cuando se besaron al finalizar la ceremonia, los aplausos fueron atronadores, pero Valentina apenas los escuchó. Estaba presente completamente en ese momento, sin fantasmas del pasado oscureciendo su presente. La recepción se celebró nuevamente en la hacienda San Rafael, pero esta vez bajo un toldo sencillo, con mesas largas, donde todos los invitados podían verse entre sí. La comida fue preparada por las cocineras de la hacienda, usando recetas tradicionales. No había orquesta elaborada, sino un conjunto de músicos andinos que tocaron valses criollos y bambucos. Durante la celebración, Valentina notó a su hermano Carlos bailando con una joven maestra del pueblo. Su padre, ahora con 70 años pero con salud renovada, conversaba animadamente con Gabriel sobre literatura médica. Su madre lloraba lágrimas de felicidad genuina, tan diferentes de las lágrimas de preocupación que había derramado durante el matrimonio anterior. Cuando el sol comenzó a descender tras las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, Gabriel tomó la mano de Valentina y la llevó al mirador desde donde se veía todo el valle. «¿En qué piensas?», preguntó él. «¿En cuánto he cambiado?
respondió Valentina, en cómo el fuego que casi me destruye terminó templando mi acero, en que las lágrimas que derramé regaron el crecimiento de una persona más fuerte. ¿Algún arrepentimiento? Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. Pensó en todos los meses de dolor, en las noches de insomnio, en el trabajo exhaustivo de reconstruir su vida y la de su familia. No, dijo finalmente. Cada cicatriz me enseñó algo valioso. Desearía haber aprendido esas lecciones de forma menos dolorosa, pero no puedo arrepentirme del conocimiento ganado ni de la persona en que me convertí. Gabriela sintió, comprendiendo la profundidad de su respuesta. ¿Y el futuro? ¿Qué ves? Veo una hacienda que continuará prosperando. Veo trabajo con la Fundación Clarisa ayudando a otras mujeres. Veo un matrimonio construido sobre bases sólidas de honestidad y veo que finalmente he aprendido que la justicia verdadera no es solo castigar el mal, sino también construir algo bueno de las cenizas. Esa noche, después que los últimos invitados se despidieron, Valentina subió a su habitación, ya no la de soltera, sino la matrimonial que compartiría con Gabriel. Antes de apagar la luz, abrió la caja de madera donde guardaba las memorias de su pasado, la fotografía de Clarisa Mendoza, las cartas de Beatriz, el diario de su investigación, incluso el programa de su primera boda. No los destruyó. Eran parte de su historia, recordatorios de lecciones aprendidas. Pero los guardó en el fondo del armario, donde pertenecían al pasado, visitables cuando fuera necesario, pero ya no ocupando espacio prominente en su presente. Los años siguientes trajeron cambios significativos. Gabriel estableció una clínica rural en terrenos donados por la familia Guerrero, ofreciendo atención médica gratuita a comunidades remotas. Valentina expandió las operaciones de la hacienda y se convirtió en una de las voces más respetadas en la industria cafetalera venezolana. En 1967 nació su primer hijo, un varón que nombraron Andrés en honor al detective Mora. En 1969 llegó una niña, Clarisa, en memoria de la mujer cuya muerte injusta había sido parte del catalizador de la transformación de Valentina. La Fundación Clarisa creció hasta tener oficinas en 5 estados venezolanos, ayudando a cientos de mujeres a escapar de situaciones de abuso y fraude. Valentina dedicaba 2 días al mes a trabajar directamente con la Fundación, usando su historia no como motivo de vergüenza, sino como herramienta educativa. En 1970 recibió una última carta desde la prisión. No era de Rodrigo, sino del capellán de la prisión. Rodrigo había muerto de un ataque al corazón a los 45 años. El capellán escribía que en sus últimos años Rodrigo había expresado arrepentimiento por sus acciones, aunque era imposible saber si era genuino o simplemente otra manipulación. Valentina leyó la carta sin emoción particular. La muerte de Rodrigo no le trajo satisfacción ni tristeza. Simplemente cerraba un capítulo que ya había sido cerrado en su corazón años antes. Lo que sí hizo fue visitar la tumba de Clarisa Mendoza en Maracaibo. Colocó flores frescas y se quedó un momento en silencio. «Gracias», susurró. «Tu muerte injusta salvó mi vida. Ojalá hubieras tenido la oportunidad que yo tuve». En 1975, Valentina tenía 40 años. La hacienda San Rafael era la más productiva de la región. Sus hijos crecían saludables y felices, siendo criados con las lecciones que ella había aprendido: independencia, pensamiento crítico, honestidad y la importancia de proteger, pero también de confiar sabiamente. Gabriel seguía siendo el compañero constante que había prometido ser, envejeciendo junto a ella con dignidad y amor mutuo que se profundizaba con cada año.
Una tarde, mientras revisaban los libros de contabilidad en el estudio que ahora compartían, Gabriel encontró el viejo diario de investigación de Valentina, olvidado entre documentos antiguos. ¿Alguna vez pensaste que tu historia tendría este final?, preguntó, hojeando las páginas que documentaban los días más oscuros de su esposa. Valentina tomó el diario, pasando los dedos sobre su propia letra de hacía tantos años. No, admitió. En aquellos días solo pensaba en sobrevivir, en proteger a mi familia, en asegurarme de que la justicia fuera servida. Nunca imaginé que encontraría no solo justicia, sino también paz. No solo seguridad, sino también amor verdadero. ¿Qué consejo le darías a aquella Valentina del diario? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Le diría que el dolor que siente es válido, que su rabia es justificada, pero que no debe permitir que ni el dolor ni la rabia la definan. Le diría que la venganza debe transformarse en justicia, y la justicia debe eventualmente abrirse al perdón, no por los que la lastimaron, sino por ella misma. Le diría que el fuego que la está quemando puede templarla o destruirla, y que la diferencia está en cómo ella elija responder. Gabriel cerró el diario y lo devolvió al estante. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?» «No soy extraordinaria», respondió Valentina. «Solo soy una mujer que se negó a permitir que las acciones de otros determinaran su destino, y tuve la suerte de tener personas buenas que me ayudaron en el camino, mi familia, el notario Paredes, Carmen, el detective Mora y eventualmente tú. Esa noche, mientras la familia cenaba junta en el comedor de la hacienda, con las montañas visibles a través de las ventanas y el aroma del café flotando desde la cocina, Valentina miró alrededor de la mesa. Su padre, ahora retirado pero aún lúcido, contaba historias a sus nietos. Su hermano Carlos, convertido en ingeniero agrónomo, discutía técnicas de cultivo con Gabriel. Su madre tejía tranquilamente en su silla, sonriendo mientras escuchaba las conversaciones. Todo esto había estado a punto de ser destruido por las mentiras de un hombre y la traición de una supuesta amiga. Pero no solo había sobrevivido, había florecido. La historia de Valentina Guerrero se convirtió en leyenda en Mérida y más allá, no como la historia de una víctima, sino como el testimonio de que la traición no tiene que definir un destino, que las lágrimas derramadas pueden regar nuevo crecimiento, que el fuego que quema también purifica, y que la justicia verdadera no es solo castigar el mal, sino también construir una vida que honre a aquellos que no tuvieron esa oportunidad. Años después, cuando sus nietos le preguntaban sobre la boda de fuego, como había sido apodada en las historias locales, Valentina no evadía la pregunta ni endulzaba la verdad. «Fue el peor y el mejor momento de mi vida», les decía. «El peor porque me enseñó que las personas pueden ser crueles y engañosas. El mejor porque me enseñó que yo era más fuerte de lo que nunca imaginé. Aprendí que el amor real no brilla con las llamas del engaño, sino con la luz constante de la honestidad. Y aprendí que la justicia, cuando se busca con sabiduría y paciencia, eventualmente prevalece. Y así, bajo el cielo infinito de los Andes venezolanos, en una hacienda que olía eternamente a café y a tierra fértil, la historia de Valentina Guerrero se convirtió en más que un relato de venganza. Se convirtió en un testimonio de resiliencia, transformación y la capacidad humana de convertir el dolor en propósito, las lágrimas en fortaleza y el fuego destructor en llama que ilumina el camino hacia un futuro mejor.